corresponde esta semana. Hemorragias digestivas, ¿no? Recuerden bien que las hemorragias digestivas, sobre todo hemorragias digestivas altas, es lo que se va a hablar ahora. Tenemos las de origen varicial y las de origen no varicial. ¿Qué significa las de origen varicial? Aquellos que por varices en el tubo esofágico y gástrico tienden a tener sangrado, y ello generalmente es por aumento de la tensión a nivel del sistema portal. Entonces, aquellos que tienen un aumento del sistema portal tienen sus varices, ¿no?, gastroesofágicas. Ejemplo, los cirróticos, como dijo su compañera antes, o todas patologías que lleven a una cirrosis, ¿no? Ejemplo, si hablamos de la hepatitis, nos lleva a una cirrosis. Si hablamos de una esclerosis biliar, nos lleva a las finales a una cirrosis, ¿no? Enfermedades propias, ya que estábamos hablando de neoplasias que son propias del hígado, o enfermedades neoplásicas, porque el hígado es un órgano lastimosamente de recepción secundaria de otros órganos neoplásicos, y ello va a llevar a una etapa inflamatoria y también nos lleva a una hipertensión portal, y eso conlleva a que yo tenga varios efectos. La cirugía bajó sus armas ya hace buen tiempo, desde que apareció la endoscopía. Ahora, con la endoscopía no solamente sirve para diagnosticar, sino sirve para dar tratamiento. Y ahí está la electroestimulación. Ahora se hace inclusive el clipaje de los vasos sangrantes, sean variciales o no variciales, ¿no? Y tanto, ¿no?, para hemorragias esofágicas como cardíacas. Dentro de las hemorragias no variciales tenemos pues las famosas hemorragias por el síndrome úlcero-péptico. Y desde el síndrome úlcero-péptico ya hemos visto, cuando ustedes han hecho gastro, que la mayoría es por hiperacidez gástrica. Entonces, ¿quiénes producen hiperacidez gástrica? Aines, estrés, el fumar, ¿no?, corticoides, pero el 70% del causal de la hiperproductividad es una bacteria. Helicobacter. Helicobacter pylori. Entonces, gracias al descubrimiento de los años, más o menos, vamos a hablar de los años 2000, 2005, más o menos, que ya en el Perú se hacían los test de aliento, al descubrirse y al darse tratamiento de Helicobacter pylori, bajó la casuística hemorrágica o este causal. Tanto que cuando no teníamos hemorragias no controlables, ¿no?, por tratamiento médico, teníamos que hacer gastrectomía, porque habíamos saltado el mapa. Ahora, creo que mi última gastrectomía he visto exactamente por hemorragias digestivas altas, creo que fue el año 2001. Desde ahí ya no he hecho gastrectomías por hemorragias digestivas, ¿no? Lo que he hecho es supuestamente abordar el estómago por perforaciones ulcerosas de estómago, más no por hemorragia, porque ahí interviene ya la endoscopía. Entonces la endoscopía no solamente va a dar, como dije, el diagnóstico, sino también va a cubrir hemorragia por parte del vaso sangrante, pero va a ser difícil por el instrumental que tiene, de que si existe una perforación de la úlcera, que pueda corregirla, por eso que ahí viene ya la parte quirúrgica todavía, ¿no? Entonces podemos hablar, la clasificación puede ser múltiple, ¿no? Y podemos hablar de hemorragia digestiva alta y hemorragia digestivas bajas. Según su origen, ya les dije que la hemorragia digestiva alta puede ser varicial y no varicial, ¿no? Entonces, el tema es acá. ¿A qué le llamamos hemorragia digestiva alta? Aquella que se produce por encima del ángulo 3. Baja, aquella que se produce por debajo del ángulo 3. Pero antes
tenía otra denominación y capaz lo pueden encontrar todavía en la literatura. Era hemorragia digestiva alta, media y baja, llegando más que todo por los esfínteres. ¿Y qué se decía? Alta hasta donde llegaba la segunda porción del muleno, donde estaba el esfínter Reodi. Hasta ahí era alta. Debajo del esfínter Reodi hasta la válvula iliocecal era media, y después de la válvula iliocecal hacia abajo era baja. Pero esa clasificación ya desapareció. Ahora se considera alta o baja. ¿Por qué razones? Porque un endoscopio no llega más allá del ángulo de Reyes. Entonces, nosotros podemos diagnosticar como alta aquella que la fibroscopía nos puede relacionar exactamente y le podemos encontrar la misma. Perdón. ¿Cuál es la característica de una hemorragia digestiva alta? Uno es la melena, que es la sangre oxigenada, ¿no? Que produce un proceso de oxigenación y que aparece como una especie de pasta oscura o negruzca, ¿no? Que, como brea exactamente, que puede estar con las deposiciones o puede estar sola. 2. Hematemesis. Hematemesis significa que yo tengo vómitos sanguinolentos. Si es rojo rutilante, es reciente. Si es rojo oscuro con otros defectos, o borracho que le llamamos también, eso es característica de una hemorragia crónica que se ha depositado ahí en el estómago. Y eso, todo vómito sanguinolento crónico agudo se llama hematemesis, ¿no? Y el sangrado oculto, que también puede ser diagnosticado mediante exámenes. El examen más común acá se denomina el examen de sangre pura. Pero si ustedes hacen, ahorita que están haciendo full core, ¿cómo se llama ese test que está es americano y que aparece en su full core? Test del guayaco. Guayaco. ¿No? Eso, así tiene ese nombre en Estados Unidos, pero como esta plataforma de fútbol es norteamericana, ustedes se van a dar cuenta que usted nunca va a encontrar TV, va a encontrar guayaco. ¿Ya? ¿Cómo le doy tip todavía? Se ve que no han hecho full code en gasto. Entonces, hablar de una monitorización, de una hemorragia aguda crónica va a depender del volumen que yo obtenga de ese sangrado. Y no solamente se ve en hemorragia digestiva, sino en sangrado por cualquier trauma y esto, ¿no? Esas hemorragias agudas. Y ese volumen nos va inclusive a orientar el tipo de terapia o de hemoterapia que tenemos que utilizar, ¿no? O utilizamos células, o sea, paquetes globulares, o utilizamos sangre vegetal, ¿no? ¿Por qué? Porque a determinado volumen no solamente estamos perdiendo glóbulos rojos, estamos perdiendo plaquetas, estamos perdiendo factores de coagulación, estamos perdiendo inclusive todo lo que es fibrina o proteínas, ¿no? Entonces, las hemorragias digestivas leves, cuando la pérdida de volumen es el 10% del volumen del gasto cardíaco. Se dice moderada cuando la pérdida es del 10 al 25%. Y ahí existe ya un trastorno de la dinamia generalmente funcional de la sangre, donde obtenemos una presión arterial sistólica menor de 100 y una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto. Existe también frialdad. Y una hemorragia digestiva grave, como cuando tenemos shock, es la pérdida de volumen del 25 al 35%. Pero ya aquí va a haber inclusive una inclinación a que yo tenga una hipotensión marcada. O sea, en el moderado, mi presión sistólica superaba los 100 milímetros de mercurio. En el grave, ya mi presión sistólica está por debajo de 100 milímetros de mercurio. Y muy grave o masiva, ¿no?
ya absolutamente estoy en shock, en estado de inconsciencia, donde mi presión sistólica y diastólica está por debajo exactamente de los valores normales. Y esto me lleva exactamente a una pérdida de volumen mayor del 35% del gasto cardíaco, con trastorno de la conciencia, agitación, hipovolemia, inclusive una falla renal. Entonces, la epidemiología refiere que una hemorragia digestiva alta se dice que se presenta de 100 a 150 casos por cada 100.000 habitantes. Fíjense, cuando hablábamos de acalasia es 1 por cada 100.000, acá se presenta 150 por cada, o sea, es más frecuente, a pesar de que todavía, que ya existe el tratamiento por el cobalto. Imagínense cuando no se había diagnosticado, no se da tratamiento de cobalto, cuánto era la estadística de riesgo, ¿no? La mortalidad todavía es alta, del 10 al 14%, y va a depender de la parte concomitante que tenga esta persona, ¿no? Sobre todo, ¿no? Esta mortalidad, perdón, la morbilidad, la morbilidad va al 1% generalmente en este tipo de personas. La etiología más frecuente en síndromes ulceropépticos son las úlceras gastroduodenales. Nosotros sabemos de que cuando ustedes hicieron en el estómago existen factores que agreden. Entre ellos está el ácido clorhídrico. Y existen factores que defienden. Mi glucosa gástrica. No. La irrigación sanguínea. Mientras yo tenga mi productividad de moco y mientras yo tenga una buena circulación de la glucosa gástrica, va a defenderme del ácido clorhídrico. Así aumente. Entonces, ¿qué pasa? Siempre esto es algo una balanza en equilibrio. Hemos dicho que existen ciertos factores que aumentan la productividad de ácido clorhídrico, entre ellos tenemos el icobacter-pylori, el estrés, los AINES, los corticoides, el fumar. Entonces, esta productividad, como yo tengo una buena defensa de glucosa gástrica, esta acidez va a pasar mi glucosa gástrica y va a llegar al duodeno. Es por eso que aquellos que tienen hiperacidez se producen úlceras duodenales, porque mi glucosa no se va a defender de esta hipersecreción gástrica. Pero ¿qué pasa? Que si yo tengo una secreción normal de ácido clorhídrico, pero mis defensas están disminuidas, aparecen las úlceras gástricas. Esa es en sí la fisiopatología de estos cuadros síndromes ulceropépticos, y que ustedes saben que las úlceras duodenales con las úlceras gástricas solamente se diferencian que cuando yo ingiero alimentos, una de ellas aumenta sus molestias y otras disminuyen sus molestias. ¿Cuáles son? La gástrica duele comer y la duodenal disminuye al comer. Porque cambia el pH del medio, ¿no? Otras patologías ya frecuentes después del síndrome ulceropático gástrico ya están las desgarros de Mallory Weiss. Es lo que es no variciales, porque dentro de los variciales ya hemos dicho las varices por síndrome de hipertensión portal. La menos frecuente, la que ven en el lado izquierdo, ¿no? Nuevamente la estadística actual, ¿no? Sacada de la OPS, las úlceras pépticas son frecuentes hasta del 25 al 50%, aquellas erosiones gastroduodenales de 8 al 15%, la esofatitis de 5 a 15%, y las varices esofágicas que antes no se diagnosticaban, que ahora se diagnostican, han aumentado de 5 al 10%, y que si seguimos haciendo diagnósticos estoy seguro de que tienen mayor incidencia, porque cada vez están habiendo más pacientes con hipertensión portal.
Una evaluación preendoscópica, generalmente esto va a depender exactamente de la técnica, es el índice Gordon-Short. Y lo que sí ustedes anatomoclínicamente al hallazgo exactamente de las características de la lesión de la mucosa gástrica es la clasificación de Forrest. Esa sí deben tenerla, ¿no?, estudiada, porque esta viene muy característicamente en todos los exámenes, tanto de su curso, del curso de clínica y para ciertas especialidades, ¿no? Donde, miren, el sangrado activo se ve en el tipo 1. En el tipo 1A hasta chorro y en el tipo 1B ya es un sangrado optimal, o sea, sangre que quita la mucosa, ¿no? El más frecuente es el 1A. Después ya viene un sangrado, una lesión intermedia, que es el 2, que es ver la úlcera y el vaso ahí, pero no está sangrando, el vaso visible en un 50%, donde hay un coágulo en ese vaso, en un 30% es el 2B, y la úlcera con base oscura, donde hay hematina, o sea, una especie de coágulo en toda la región ulcerosa, es un 10%, es el 2C. Y aquellos sangrados no activos, ya viene ya el Forrest 3, ¿no? Donde la úlcera existe la fibrina, que es el menos del 5%. Generalmente cuando uno hace una evaluación endoscópica es porque existe un sangrado activo, ¿no? Donde el sangrado no varicial, ya hemos hablado, el Weiss, son características, ¿no? Este es clarísimo, el síndrome de Wolfram. Hay un aumento brusco de la presión intraabdominal y esta produce el vómito. Entonces, al producir un vómito, los alimentos al pasar entre el ángulo que forma el estómago con el esófago, produce una lesión. O sea, todo vómito no es porque salga. Recuerden que tenemos un esfínter ahí. Y al haber supuestamente un pasaje brusco de los alimentos, va a producir un descargo de la mucosa y es dar este tipo de características. Parecido al sangrado del Moyer-Weill, ¿ya? Tumores también pueden producir sangrado, ¿no? Es una de las características de las mismas. Entonces, cuadro clínico, hematemesis, veneno, hematoquexia. Entonces, ¿qué cosa es la hematoquexia? Levanta la mano. Acá hablaron de mancha las mujeres. Allá un varón, ya. Defiende su. Deposiciones blandas o sangre. Hematoquexia son deposiciones en las cuales el sangrado está entreverado con la constitución anatómica de las heces. En cambio, la rectorragia es el sangrado alrededor de una conformación de heces, no está mezclado con la heces. Hematoquexia, ¿de dónde proviene el sangrado? De ese intestino medio que hablábamos, de ese sangrado de hemorragia intestino medio, o sea, entre el ángulo de Trace y la válvula ileocecal. Ileocecal, ¿no? Entonces, eso me da exactamente de que cuando se formen las heces, se mezclen con la sangre. Una de las características de la sangre es que actúa como catártico. ¿Qué significa catártico? Que va a aumentar la peristalsis del mismo y inmediatamente puede aparecer, ¿no? Si sangre en el estómago, rapidito puede aparecer en las heces. No como cuando los alimentos se ingieren y pasan por un proceso propio del crecimiento del mismo, ¿no? Entonces los diagnósticos generalmente son endoscópicos, ¿no? El tratamiento inicial es médico y lo último es de que si no se controla por la endoscopía, ya viene el tratamiento quirúrgico que viene a ser las resecciones propias de las lesiones sangrantes, ¿no? Por acá tengo, creo, bueno, esta es la hipertensión portal, miren cómo al tener un hígado que no permite que lleve la sangre hacia el hígado, se dilata el sistema portal, se dilata el sistema de la vena mesentérica superior y de la esclénica. Pero estos vasos son los que van, miren ustedes, hacia la parte gástrica y esofágica. Entonces, todo aquello que aumenta esta presión también aumenta acá y por eso que se forman las varas esofágicas, ¿no? Esto no es ya clínico. Y es lo que ven ustedes acá, ¿no? Miren este vaso, que es de la gástrica izquierda y que se va hacia arriba y conecta con los vasos esofágicos, por eso que tenemos vasos esofágicos nosotros en antenular hipertensión portal.
sobre fisiopatología, eso es parte de clínica. Una de las características es de que siempre pensar en hipertensión portal cuando yo tenga o ascitis o yo tenga circulación colateral a veces. ¿Ah? No a este extremo, desde que haya circulación colateral en primer grado ya han estado que está sospechando que existe una hipertensión portal ahí, ¿no? No son estrías, son circulación. ¿Ya? Se dice que la citis es propio de, supuestamente, un problema de la función hepática, donde disminuyen las proteínas, ¿no? Y que se extravasa una transsudación de líquido hacia ese tercer espacio que es la cavidad peritoneal. Muchos cirróticos en nuestro medio latinoamericano fallecen con ascitis. En cambio, en Estados Unidos, para evitar ascitis, hacen los famosos, ahí viene la parte quirúrgica, los famosos bypass entre el sistema porta y el sistema de la circulación sanguínea, a nivel, por ejemplo, esplénica con renal. Hace que la sangre del sistema portal, a través de la esplénica, al conectarse con la vena renal, drenen hacia mi vena cava inferior y va a la circulación general. Eso se llama los famosos CHUM, ¿no? Porta cava. Eso permite de que yo no tenga ascitis, pero el paciente por tener una disfunción hepática fallece con una encefalopatía hepática. Entonces, si ustedes ven la estadística americana, donde los CHUM ahora, porto, cava, lo están haciendo inclusive por vía intervencionista. Ya no necesitan de cirugía, sino que un cardiólogo intervencionista se introduce por un sistema y pone un CHUM a través del cateterismo entre el sistema portal y el sistema sistémico de la vena cava, que es generalmente siempre a nivel de la esplénica y la vena renal izquierda, ¿no? Ello conlleva a que el paciente, al no tener ascitis, tenga otra calidad de vida, pero va a tener una encefalopatía, ¿no? Que lo va a llevar a la degeneración rápida. Recuerden que en la parte quirúrgica la citis solamente se realiza la paracentesis como factor diagnóstico y dos, terapéutico cuando yo tengo una disfunción, ¿no? respiratoria. O sea, la citis va a ser tanto que eleva mi diafragma y existe una compresión sobre mi caja torácica. Para ello, para que ventile adecuadamente el paciente, solamente hago una evacuación, porque recuerden que nada hago yo retirando 3, 4, 5, 6 litros de líquido acítico si al otro día se va a llenar de nuevo, ¿no? Sino que es para darle exactamente cierta comodidad y funcional al problema de ventilatorio. Pero también el procedimiento, por más asepsia que tengamos, siempre va a haber una puerta de entrada desde el exterior al interior y no puedo contaminar ese líquido acítico y naturalmente puedo provocar una infección propia, una peritonitis bacteriana. Entonces, nada, vamos pasándome en el sangrado varicial. Como ven ustedes, los tipos de varices, gracias a la endoscopía ya podemos hacer clipaje de esas venas y nos evita la cirugía, hacer las resecciones propias de las mismas, ¿no? No sé si tengo imágenes de gastrectomía. El tratamiento endoscópico sigue siendo clínico, más que tenga, y ustedes ya han hecho en la clínica, la localización de la presencia de úlceras a nivel del estómago y duodeno. Recuerden, el 64% o la mayoría se localiza, las úlceras benignas se localizan en la curvatura menor.
lo que las úlceras malignas están en el otro extremo, en la curvatura mayor. ¿Ya? Entonces quiero pasar la imagen de la gastrectomía, no tengo. En lo que se refiere a cáncer de estómago, su ejemplo generalmente más frecuente es el adenocarcinoma. O sea, los adenocarcinomas lo vamos a ver en todas aquellas estructuras donde existen glándulas. Esas células propias que forman el epitelio del sistema glandular van a dar adenocarcinoma, y entre ellas están inclusive en el esófago de la red. En el estómago, la clasificación de Lowry es una de las características, ¿no?, de estos estadios. Se dice que nosotros tenemos un estadio 0,1 cuando procluye generalmente la lesión cancerígena, cuando ya está en la superficie con un relieve elevado es el tipo 2A, cuando es ya infiltrativo, ¿no?, pero plano es el 2B, cuando es ulceroso por debajo de la depresión de la superficie el 2C, y cuando ya existe ya compromiso en las estructuras por debajo de la mucosa o excavado, como llamamos nosotros, es el 3, ¿no? La clasificación de Borman, ¿no?, en el estómago, ya nos está hablando de cáncer, porque antes hablamos, no confundan la clasificación de Forre, que es del tumor de úlcero péptico, la que me da exactamente si una úlcera es sangrante o no es sangrante. Esta es la clasificación de Borman del cáncer de estómago, y ella conlleva a 4 tipos generalmente. El Borman 1, donde existe una protrusión del factor neoplásico; el Borman 2, que es una úlcera, pero que sus bordes están elevados e irregulares, que va a diferenciarlo de las úlceras benignas, porque las úlceras benignas llevan un solo borde y son delimitadas. El Borman 3 ya no solamente va a tener una úlcera con bordes elevados, sino que va a haber una infiltración del tejido, o sea, aparece como arrugado, ¿no? Eso lo llaman gingivitis. Y el Borman 4 es todo un tejido, como se dice, arrugado, donde el cáncer está infiltrado en todas las capas, entonces a eso le llamamos gingivitis crónica. El diagnóstico mediante biopsia, ahora con endoscopía podemos supuestamente hacer una incisión de la masa y se manda biopsia. Esa incisión ya si es un adenocarcinoma o una lesión benigna. Recuerden que cada vez que ustedes aboquen un tumor, lo tienen que buscar con cuadrantes distintos. ¿Por qué? Porque pueden tener una etapa del tumor propio y pueden tener una etapa del tumor, de la parte inflamatoria del tumor, y muchas veces no llegan al tumor y solamente sacan de la parte inflamatoria y dicen no es cáncer, ¿no? Siempre tratar de sacarlo por cuadrantes. La tomografía nos ayuda bastante a tipificar el TMM, ¿no?, como ven ustedes acá, y el tratamiento va a depender exactamente de si yo saco el antro nada más y hago mi anastomosis estómago con la segunda porción del duodeno, eso se llama antrectomía. Pero si saco la parte del antro, píloro, primera porción del duodeno, y hago mi anastomosis con lo que queda del cuerpo con la segunda porción del duodeno, se llama Virus 1, gastrectomía tipo Virus 1. Pero si saco casi un 80% del estómago, más amplio, pero la parte distal del duodeno le hago un muñón, ya no sigue ya la continuidad del tubo digestivo, y lo que queda del estómago, jalo mi yeyuno y hago un puente, que se llama anastomosis gastro-yeyunal. Naturalmente eso se llama Virus 2. Bueno, es como si yo sacase esta parte de acá, es mi Virus 1, y esto lo anastomoso con lo que queda del duodeno.
Pero si saco toda esta parte de acá y acá le hago un cierre, no hay continuidad del tránsito, y llevo acá hasta mi yeyuno, lo subo y hago una asa acá, un puente, y hago una anastomosis que va del estómago al yeyuno, eso se llama virus 2. No lo tengo, no lo traje, y no le hago. Y por último, nos toca hablar de hernias. Ya para terminar. Hernias es un defecto, hablando de pared abdominal, ¿no? Es un defecto de la pared. Puede ser un orificio natural o puede ser un defecto traumático, ¿no? Del mismo. El orificio natural puede ser, por ejemplo, el ombligo, puede ser la persistencia del conducto inguinal por apertura del orificio profundo, ¿no? Que viene del peritoneo vaginal. Traumático, aquellos que yo hice una cirugía y es ahí donde está la cirugía, pierdo la tensión de mi pared, por ahí puedo tener una hernia, o capaz tuve un accidente, me golpeé, hubo una disminución de mi tejido y a la larga eso quedó como una debilidad, y esa debilidad hace de que se produzca una hernia, o en lo contrario, dentro de la estructura de mi pared hay un punto de debilidad. Ejemplo, a nivel inguinal tenemos un punto de debilidad por la pared posterior, generalmente que está en el triángulo de Hesselbach, que se llama hernia inguinal directa. Otro punto de debilidad es que mis músculos que se encuentran en la anterolateral del abdomen, que es el músculo oblicuo mayor, oblicuo menor, el transverso, se encuentra muy separado del músculo recto. Entonces toda esta parte que conforme el estuche de los rectos, no va a tener músculo, por lo tanto eso va a tener una debilidad, y en la parte inferior se forma como una especie de semilunar. Entonces ese espacio semilunar de los oblicuos da origen a las famosas hernias de Spiegel, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos. Hernia de pared abdominal, toda protrusión del contenido de la cavidad abdominal a través de un defecto, sea congénito o adquirido. Y cuando hablamos de congénito, bien por un orificio natural o por una debilidad anatómica de la pared, y adquirido por un trauma, ¿no? propia que ha sufrido la pared, que puede ser una incisión o puede ser un trauma propio que difuyó los tejidos anatómicos de la pared abdominal. Como ven ustedes en la imagen, este contenido de la pared abdominal va a conservar una estructura que es, empuja el peritoneo y empuja mi fascia transversal. Entonces, esta hernia va a tener un saco que la forma mi peritoneo y la fascia transversal. Va a tener un anillo, que generalmente este anillo la forma mi aponeurosis, porque es la parte rígida de la pared. Va a contener, va a haber supuestamente un contenido, que puede ser un gas intestinal, como ven ustedes acá, capaz el espectro mayor vino y se alojó en este espacio herniario. Esto se llama hernia. Si ello lleva una disminución total de la pared, o sea, donde el contenido de la cavidad peritoneal sale hacia el medio externo, eso se llama evisceración. Evisceración cuando se forma una hernia, pero por un trauma, que puede ser quirúrgico o puede ser por por ejemplo, tuviste un accidente y te golpeaste, hubo una disminución de tu músculo y formó una debilidad, y por ahí se formó, ¿no? Traumáticamente, eso se llama evisceración. Ahora, las hernias clínicamente se pueden clasificar en complicadas y no complicadas. Las no complicadas, aquellas que se reducen, y las complicadas, aquellas que salen y no se reducen. Por ejemplo, existen de dos tipos: las que salen al no reducirse, pero no hay cambios de la coloración de la piel, todo, se llaman encarceradas.
Pero si estas al salir, al no reducirse ni manualmente, pero hay cambios de la coloración de la piel, en otras palabras, hay cambios tróficos de la vascularización de esa región, se llama hernias estranguladas. Ambos casos es quirúrgico inmediato. En cambio, las que se reducen se llaman no complicadas, pero dentro de ellas existen unas variantes, lo que nosotros llamamos incoercible o coercibles. Las coercibles salen y nosotros las metemos y se quedan ahí. Las incoercibles salen, nosotros las metemos, pero dejamos de hacer presión y de repente se salen de nuevo, ¿no? Entonces ahí están generalmente en las partes de la consideración de reductible. Pero existen otras clasificaciones por su localización, que las hernias sean en el ombligo, se llaman hernias inguinales. Si es en la región epigástrica, hernias epigástricas. Si es en la región inguinal, inguinales. Si es en la región plural, plurales. Miren, acá están los músculos laterales, acá está el recto y salen en esta fascia que está acá, la famosa hernia del pito. La han hecho muy acá, es acá que está hecho. Y esta llaman incisional porque acá se hubo hecho una incisión por una cirugía X y por ahí ha salido. Eso se llama eventración, hernias incisionales o hernias ventrales. Así, cualquiera de esos tres nombres se pueden considerar. Según su localización, las inguinales son las que más frecuentes tenemos, seguidas de las femorales, las umbilicales y las epigales. Pero ojo, las que más se complican, sobre todo en las mujeres, son las femorales o plurales. Esas son las que más se estrangulan. Las hernias inguinales. Las hernias inguinales, 20% son bilaterales, 10% generalmente, el resto son mayor en hombres que en mujeres en un 9 a 1, o sea, más frecuente en varones. En cambio, en las mujeres es más frecuente las directas que las indirectas, porque son las directas las que van a ser las hernias plurales. Entonces, cuando ustedes hicieron a la casita, y abajo esta es la espina iliac superior, esta es la espina del pubis, acá está el otro. Recuerden que el espina iliac superior, el espina del pubis, cuando viene mi músculo oblicuo mayor, se inserta en estas dos espinas, haciendo una fibrosis de este borde inferior de la condendosis oblicuo mayor, ¿no? Entonces, este es el oblicuo mayor. Otra característica, es de que cuando viene por detrás mi oblicuo menor se va a juntar con mi músculo transverso y va a formar también una inserción en estas dos espinas, haciendo una especie de arco en esta forma. Entonces, este arco que forma es lo que nosotros conocemos como tendón conjunto, la unión de la parte final o inferior del músculo oblicuo menor con el transverso. El músculo oblicuo menor va a formar en la parte media, el tercio medio de este ligamento inguinal, un orificio profundo.
Esto se llama el orificio profundo del conducto inguinal. ¿Dónde se lo tenemos? Entonces, el orificio profundo. El oblicuo mayor aquí hace mi orificio superficial. Y ven ustedes acá está la estructura. Este es mi conducto inguinal. Mi conducto inguinal no va desde acá hasta acá, solamente va del tercio medio al tercio inguinal, o sea, plegado a la espina del pubis. Del oblicuo mayor, ¿qué tenemos? Ojo, dos ligamentos que forman, ¿no?, el hilo pequeño y el Gimler. Son ligamentos que derivan de mi aponeurostis del oblicuo mayor. Y estos forman el foramen femoral. ¿Por qué? Porque aquí va a pasar mis estructuras arteria y vena. Y cuando ustedes hicieron cuáles supuestamente las estructuras, el van, o las estructuras que pasan por debajo del ligamento inguinal, ustedes aprendieron una nomenclatura en el lado derecho, porque el lado izquierdo es al revés. El famoso navega. ¿Se acuerdan o no? En anatomía. N, acá venía mi músculo psoas ilíaco y por aquí venía la mano. Y nervio femoral. De ahí sigue arteria, esta es la arteria femoral. B, vena, esta es la vena femoral. Y GA, ganglio, aquí pasa el ganglio femoral, llamado croqueta. Se dice que la ausencia de este ganglio hace de que yo tenga un espacio y que toda hernia que sea directa pase por debajo del ligamento inguinal y vaya a la región plural y forme mis hernias plurales. Es por eso que se dice que dentro de todos los tipos de hernias, la que más se encarcera y estrangula sobre todo es la hernia femoral, más frecuente en mujeres. ¿Ya? 2. De mi conducto inguinal, vamos a recordar un poquito de anatomía. Hemos dicho, pared anterior conformada por ¿quién? ¿Qué bajó? Músculo Si está bajando, es mi aponeurostis del oblicuo mayor. El piso, ¿quién la conforma? Mi ligamento inguinal, también llamada ligamento inguinocrural, ilio púbico, ustedes, porque este es el ilíaco y este es el púbico, ligamento ilio púbico o ligamento con P, lumbar. Y eso que hay otros dos nombres más. Anatomía, muchachos. Ya tengo pared anterior, piso. ¿Qué me falta? Mi techo. ¿Quién lo forma? El tendón conjunto. ¿Quién forma el tendón conjunto? Lo dije. O la pula, ¿sabes? Ya no voy a enseñar. Yo perdí el tiempo acá. Músculo oblicuo menor con el transverso, les dije yo. Y mi pared posterior, ¿quién la forma? El tendón. El tendón. Si yo tengo piel, tejido celular subcutáneo y la parte muscular, después la parte muscular, acá viene el peritoneo, pero en el peritoneo tengo una grasa preperitoneal. Aquí tengo dos fascias superficiales. La fascia que es grasa se llama camper y la fascia serosa se llama escarpa. Antes del peritoneo también tengo otra fascia acá. ¿Cómo se llama esa fascia? Ese es peritoneal. Ahorita me dicen, no, yo estudié anatomía en forma virtual. Sí, ¿ves? Fascia transversalis. Por lo tanto, ¿quién conforma mi pared posterior? La fascia Mi transversalis. fascia transversalis con el peritoneo, ¿no? Existe, vamos a ver, este sí.
mi arteria, vamos a ver, esta es mi arteria. Mi arteria, cuando está antes que atraviese el ligamento inguinal, se llama arteria ilíaca externa. Cuando pasa el ligamento inguinal, cambia el nombre arteria femoral. ¿Antes de qué? Del Pasa por ligamento. debajo del ligamento inguinal, esta arteria va a salir su última rama, que es la arteria epigástrica inferior, que se dirige hacia arriba por detrás del músculo recto. ¿Pero por qué lo dibujo? Porque acá está mi músculo recto y yo tengo un triángulo acá, vasos epigástricos inferiores, mi borde lateral del músculo recto anterior del abdomen y mi ligamento inguinal. Este triángulo se llama triángulo de Hesselbach, ya lo mencioné antes. Entonces, del conducto inguinal, vamos a poner, acá estaba el orificio del conducto, vamos a hacerlo de color. Ya, toda hernia que salga por fuera del conducto del triángulo de Hesselbach, o sea, por el orificio profundo del conducto inguinal, es hernia inguinal indirecta. Toda hernia que salga por el triángulo de Hesselbach, hernia inguinal directa. Y son las directas las que forman mis hernias inguinales. ¿Entendieron? La reparación es distinta. En cirugía, ¿qué se hace? Yo tengo por cirugía anterior y cirugía posterior. ¿Qué significa cirugía posterior? Que opero por delante o opero por detrás. La única forma de operar por detrás es a través de la paroscopía. Y es dos técnicas, TAC y T. Como se dice, transperitoneal, ingreso al peritoneo y abordo mi cirugía de mi conducto inguinal por ahí, reduzco la hernia, pongo mi malla y cierro el peritoneo. Preperitoneal, TEC. No ingreso a la cavidad peritoneal, sino del ombligo, hago como un túnel detrás de la parte muscular sin llegar al peritoneo y con un balón inflante hago una disección del mismo y opero por ahí por endoscopía, pero por la región posterior. Es como si yo quiero operar ese defecto en la ventana, o lo opero por fuera o lo opero por acá adentro. Con la paroscopía tengo que operarlo acá adentro, acá voy a poner parte por dentro, que la anatomía es distinta como lo voy a mostrar. Y por fuera se llama cirugía anterior o cirugía abierta. Y para ello, por cirugía abierta, tengo cirugías a tensión. Entre las más comunes está el de Bassini, McVeigh y cirugías sin tensión. ¿Ah? Inguinal, ¿no? Así es inguinal. Sin tensión está Lichtenberg. ¿Qué significa con tensión o sin tensión? Acá utilizo una malla protésica para no jalar tejidos. Acá jalo tejido cosito para tapar el defecto por donde salga la hernia. Si es hernia inguinal indirecta, cirugía de tensión es Bassini. ¿Qué hago? Llevar el tendón conjunto hacia acá abajo y unirla con mi ligamento inguinal y refuerzo mi pared posterior del conducto inguinal para que no salga por ahí. Pero ¿qué pasa? Que al jalar un tejido hacia abajo y suturarlo,
estoy estirándolo y por lo tanto muchas veces la anatomía queda rígida, queda tensa y provoca uno, un dolor crónico y dos, de que al existir tensión se desgarren los tejidos y exista nuevamente el defecto y la recidiva. Mark Bates, generalmente cuando existen hernias inguinales directas, no solamente hago bacili, sino que también jalo mi tendón conjunto y lo llevo acá, al hueso. Este hueso es el pubis, tiene un ligamento que se llama ligamento de Cooper. Entonces llevo distintas esas estructuras para acá y, como ven ustedes, fortalezco a que no salga de la región del triángulo de Hesselman y tampoco que se meta al defecto plural para que no haya hernias plurales. Eso se llama técnica de McVeigh. Pero como había esas dos consecuencias, las recidivas por tensión o el dolor crónico, salió la prótesis con malla de polipropileno y se coloca ahora una malla, ya no se jala, sino que se sutura y se coloca la malla en esa misma región, el borde superior al tendón conjunto, el borde inferior al ligamento inguinal y al ligamento de Cooper. Y eso se llama técnica de Disque, la que se usa generalmente acá. Entonces se ha convenido, ¿no? Voy a mover la computadora. ¿Ah? Mover el mouse porque debe salir el directo de mi. No, aquí es Ah, otra vez la casita. No, dos. Ah, el 13. no se nota. ¿Cuál es cuánto que para que salga la configuración de pantalla? ¿Ah? ¿Cómo porque salga la.? Es que está la pantalla acá. Y lo que pasa es que han hecho al revés, en vez de que de aquí pase para allá o Ah, ya, ahí. Está. Tanto que con razón yo llamé antes y dije que está cerrado, y ya lo momento se prendió y dije, no lo había como Ahí es la controla. Ya. Entonces, la seña,
inguinales, como han visto ustedes, por su disposición con ligamento inguinal, la puedo confundir con los hernias durales o femorales. ¿Quién más? A nivel cuando ustedes hicieron enfermedades venéreas, ese ganglio que se encuentra en la región crural puede inflamarse, tanto en mujeres como varones. Por lo tanto, esa hipertrofia ganglionar, la multiplicación de los ganglios, puede simular una hernia, ¿no? Pero recuerden que la historia natural de la formación de esa tumoración nos va a indicar si es que es una hernia o sospechamos de una inflamación. Por ejemplo, una hernia no me va a dar fiebre. Una hernia, yo tengo que tener un esfuerzo para que se pueda introducir mi contenido abdominal o peritoneal en ese defecto. Si no he tenido ningún esfuerzo, supuestamente no ha habido una complicación de la misma, no tengo que tener fiebre, ese enrojecimiento puede ser, ¿no?, un ganglio infartado. Los varicoceles, los hematomas, son propios en la parte inguinal, ¿no?, en la región inguinal de los varones. Los accesos, los adeninos, como le dije, también. Los testículos que no descendieron y que muchas veces se percatan tardíamente en los padres, sobre todo en niños, y pensamos que es hernia y evaluamos el escroto y el escroto está sin testículos, por lo tanto es un testículo no descendido y que de todas maneras es quirúrgico, pero ya se entra con un diagnóstico certero. Neoplasias, epidemitis, aneurismas y otros son ya cosas ya totalmente raras. Las técnicas, como le dije, reparación anterior, Basili más B. Pero tenemos la de Schuller, que generalmente se utiliza para paredes bilaterales, y esta es semejante a la cirugía por la paroscopía que se realiza, ¿no?, no peritoneal, o sea, la TEC, donde se realiza una reparación por la región posterior del conducto inguinal. En lo que es también en región posterior tenemos estopa y NICE, y con malla sin tensión la que usamos nosotros es Lister. Con la paroscopía TEC y TAC, ¿no?, como ven ustedes. Bueno, acá estamos poniendo una malla por vía anterior, de lo cual este orificio lo cortamos acá para tratar de circundar el cordón, el contenido del conducto inguinal, que es el cordón espermático, que es el varón, o las estructuras vasculares y ligamento redondo del útero, que es de la mujer, ¿no? Con esto ya terminamos.